Bien, vamos a ver ahora entonces la segunda ley de campo magnético. Como ya anticipé, está relacionada con qué cosa? Con la circulación alrededor de una línea cerrada. Repasemos en el campo eléctrico. ¿Qué ocurre? En el campo eléctrico, la circulación cerrada, ¿a qué es igual? Siempre. Es igual a cero. Ustedes recuerdan, esto indica que el campo eléctrico es conservativo y también que esta propiedad nos permite definir digamos, un potencial eléctrico que indica que esa diferencia potencial, o sea, el trabajo por unidad de carga para ir de un punto a otro, no depende del camino, sino que es una propiedad del punto. Esto, aclaro, estas definiciones que voy a dar son para campos estáticos. Ojo a este tema. Son para campos estáticos. Ambos. Electrostático o magnetostático. Esto es lo claro. Ya vamos a ver qué pasa con respecto al tiempo, pero la diferencia en las dos ecuaciones va a ser fundamental. Vamos a cambiar todas las ecuaciones cuando el campo dependa del tiempo, agregar cosas. Pero por ahora entonces, estos que estoy escribiendo son para campos estáticos. ¿Ok? Bien. Entonces la pregunta que me hago, igual que en el caso anterior, si ves un campo vectorial, ¿cuál será la circulación a lo largo de una línea cerrada, en el campo B? Y miremos acá, dejé el alambre del ejemplo anterior, el mismo alambre, ¿sí? Exactamente igual. Y vamos a calcular la circulación entonces de B de L a lo largo de una línea cerrada. Puedo elegir, por ejemplo, la misma línea de campo, ¿no? Si yo tengo el campo B acá, elijo una línea cerrada, por ejemplo, esta línea que está marcada de puntos, que será la misma línea de campo, y circulo en esta dirección. Este va a ser el dl de la ecuación, esta, el dl. Ojo con los dl, yo después de este video voy a hacer una comparación con varios dl distintos que aparecen en distintas fórmulas. Este dl no es el dl del productor del campo, sino que es un dl de un camino totalmente imaginario que usamos para calcular la circulación. La línea no tiene por qué ser, por supuesto, circular, ya vamos a hacer otro caso dentro de un rato, puede ser de cualquier manera. Utilizamos primero la línea circular porque vamos de lo más simple a lo más complejo, digamos, ¿no? Entonces uso primero la línea circular. Este dl, repito, no es un dl de un productor, no es un conductor ni nada, sino que es un dl del camino imaginario que hago yo en el espacio, circulando de un punto, dando una vuelta y volviendo al mismo punto. Entonces quiero preguntar cuánto vale esa integral cerrada a lo largo de ese camino imaginario. ¿Ok? Bueno, hagámoslo. Entonces, B de L, fíjense que si mi camino es circular, siempre va a ser B tangente al DL o paralelo al DL, ¿no? El DL va a ser hacia acá, en todos lados, en todos los casos va a ser B y DL paralelo, por lo tanto el ángulo, en este caso que se produzca escalar, el ángulo va a ser 0 grados, el coseno vale 1, entonces puedo simplemente escribir la integral del B por el DL. ¿Cuánto vale el B? Ya lo sabemos, lo hemos calculado, por la ley de Dios, mu 0 por I sobre 2πr, por DL. Bueno, como mu 0 y 2πr estoy siempre a la misma distancia, como ustedes ven, es constante, sale fuera de la integral y me queda la integral de DL. ¿Qué es la integral de DL? La integral de todo el camino este a lo largo de la trayectoria que estoy imaginando. Y ese DL, ¿qué es en total? La integral de todo eso es simplemente 2pi por el radio de la circunferencia. Lo que he puesto acá. Esto sería entonces la integral esa. La longitud de camino imaginario. Si hago las cuentas me queda simplemente mu 0 por I. O sea que esa circulación es igual a mu 0 por I. Mu 0, ya sabemos, es para homogeneizar, ¿no? Las unidades. O sea que prácticamente B es proporcional directamente a la corriente que atraviesa qué cosa. Fíjense ustedes. Que está en el centro y que es como abrazada, ahí viene el tema que es un poco más complicado esto que en el caso del campo eléctrico, es una corriente como que es abrazada por esa línea, ¿no es así? La corriente pasa a través de qué cosa, decimos. A través de un área cuyo límite es el camino. O sea, imaginemos que el camino es este que está acá, este camino define un área, en este caso simple, que es un círculo. Y esa corriente atraviesa ese círculo. Se dice en la jerga, concatena, o es cortada, o es encerrada, si ustedes quieren, por la línea. La corriente es encerrada por la línea, o si quieren entonces es concatenada o cortada por un área cuyo límite es el camino de integración. ¿Ok? Bien, eso es en principio para este caso particular. Usted pregunta, ¿qué pasa si circula en sentido contrario? Bueno, supongo que voy para allá ahora. Puedo circular, ustedes saben que es totalmente arbitrario. Si hago la cuenta, como ustedes ven ahora B y DL, esto que va a ocurrir acá. Tienen 180 la diferencia, el coseno de 180 menos 1, hago la cuenta y me va a quedar lo mismo, pero va a quedar un signo negativo acá. La única diferencia va a ser eso, que la circulación va a ser negativa. Bueno,
Obviamente tengo acá entre esto y esto tengo una discrepancia, ¿no? Porque en un caso da negativo, otro caso positivo. Va a depender del camino de integración. No podría ser eso. Ustedes saben que tanto en la ley de Gauss como en estas leyes, las superficies o los caminos que yo tome son totalmente arbitrarios y no pueden de ninguna manera modificar el resultado, porque si no dependería entonces el resultado del camino que yo tome, que es totalmente imaginario, se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo la ley de Gauss en electricidad, el flujo ¿qué es? Es la carga igual a la carga encerrada, no importa cómo sea la superficie, se dan cuenta ustedes. Si el flujo dependiera de la superficie, entonces ya sería una ley muy particular, ¿no? Entonces, como ustedes ven, los resultados nunca pueden depender del camino. Por lo tanto, acá tengo que aclarar algo, ¿no? Si no, me daría un caso positivo, como ustedes ven, y si circula al revés negativo. Entonces, digamos, no solamente tengo que tomar en cuenta la corriente que corta la superficie, sino esa corriente tiene un sentido, aunque no es un vector, ya sabemos, pero tiene un sentido. Y no es lo mismo que circule para un lado y para el otro. ¿Ok? Vamos a ver entonces este ejemplo acá abajo, fíjense. Si ahora yo tengo la corriente entrante, el mismo cable, pero la corriente entrante, fíjense, y las líneas de campo son así, ahora, ¿no? Obviamente cambian, porque cambia la corriente y ves así. Si yo circulo así ahora, en el sentido del campo me va a dar positivo esto. Y si circulo al revés me va a dar negativo. Entonces, en este caso, fíjense, da positivo y en este caso da negativo. En este caso da negativo y en este caso da positivo. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente depende de la circulación, qué sentido tenga, sino también el sentido de la corriente, si es entrante o saliente a este esquema. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Si analizamos esto que está acá, obviamente, mirándolo siempre sabemos si son, digamos, tienen el mismo sentido de L y B, va a ser positivo. Y si tiene sentido contrario, negativo. ¿Cómo lo puedo ver fácilmente? Aplicando alguna regla. Bueno, aplicamos de nuevo la regla de la mano derecha, que siempre está presente. Entonces, fíjense ustedes, circulamos, en este caso, por ejemplo, si vamos para arriba, circulamos así, una circulación, y esto me da como si fuera el L, ¿se acuerdan? ¿No? El tornillo, me da un vector para acá, y esa circulación, que da este sentido de la circulación, si tiene el mismo sentido que la corriente, fíjense ustedes, la corriente va para allá, y yo circulo así con el camino, como tiene el mismo sentido, digo que entonces la circulación va a ser positiva. Si circulo en sentido contrario, para allá, sería este DL que está acá, circula en sentido contrario, ¿sí? Esa circulación aparentemente es para allá y es contraria a la corriente, por lo tanto eso va a dar negativo. Y acá pasa exactamente igual. Si la corriente es entrante, ¿sí? Y yo circulo así, circulo para acá, los sentidos son iguales, entonces es positivo la circulación, y si voy para el sentido contrario, es negativo. Entonces, ¿qué tiene que ver la circulación? Tiene que ver con relacionar el sentido de la circulación con la corriente. Si son iguales, cuando quiero decir sentido de la circulación, significa este vector imaginario que estoy generando por circulación. Cuando son del mismo sentido, la circulación y la corriente, eso es positivo. Y si son en sentido contrario, o sea que la corriente es para un lado y el sentido de circulación es para el otro, es negativo. Entonces tengo que decir acá que esta ley, que en principio yo la podría ir escribiendo, aparentemente en este caso simple, ¿a qué es igual esta circulación? A mu cero por la corriente. Y para que me dé exactamente el sentido de la corriente, ¿qué tengo que decir? Que dado el sentido de circulación este que está acá, del integral, si la corriente tiene el mismo sentido que la circulación, esto es positivo. Y si la corriente tiene sentido contrario, acá tengo que poner la corriente como negativa. ¿Se entiende? Tengo que indicar que la corriente es negativa. O sea que una palabra en esta expresión, la corriente va a ser positiva, repito una vez más, si coincide ese sentido de circulación con la corriente, y va a ser negativa si no coincide. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es para poder solucionar este problema, que en un caso tengo circulación positiva, en otro caso tengo circulación negativa. ¿Está claro? Entonces, tengo que analizar qué cosa, entonces, el sentido de circulación que yo elijo de este lado de la ley, que sería la integral, analizo ese sentido de circulación con la corriente. Si la corriente tiene el mismo sentido de circulación, entonces esa corriente va como positiva. Si la corriente tiene sentido contrario a la circulación, esa corriente va como negativa, para solucionar este tema. Bien, hemos visto entonces aparentemente un principio de esta ley, pero para un caso muy sencillo, ¿no? Vamos a ver ahora algunas extensiones para poder inducir cuál sería la ley general.
Veamos ahora un tercer ejemplo de circulación. ¿Sí? Tengo el mismo alambre saliente, lo he dibujado con un poco más grande. ¿Sí? ¿Ven? Y estas son las líneas de campo. He dibujado dos particularmente, una a una distancia R1 y otra a una distancia R2. O sea, dos círculos concéntricos de líneas de campo del alambre. Y yo voy a inventar ahora un camino de circulación. Quiero calcular a ver qué pasa con esa circulación. El camino de circulación es este. Arranca acá, en este punto, y hago un tramo radial, y lo llamo 1. O sea, voy del círculo interior al círculo exterior. Luego hago un arco de círculo, acompañando a esas líneas de campo, como vimos acá. Y voy en el tramo que llamo 2 hasta este punto. Luego vuelvo en sentido radial hasta el círculo interior. Y luego, por último, vengo para acá y regreso al punto de partida. ¿Sí? Quiero calcular entonces la circulación en ese tramo marcado en azul. 1, 2, 3, 4. Puede decir que el ángulo que barre el arquito este, cuando voy de acá para acá, o sea, en el tramo 2 y cuando vuelvo, lo llamo ángulo θ. Es igual, como ustedes ven, obviamente. Es una circulación, por supuesto, fácil para calcular, ¿no? Estamos tratando de hacer las cosas, como yo dije antes, de lo fácil a lo difícil, ¿no? Así que vamos a ir avanzando, pero de a poco. ¿Cuánto va la circulación de BDL en este camino azul, entonces? Bueno, va a ser, como tengo, digamos, 4 tramos bien diferenciados, voy a hacer 4 integrales, como saben ustedes, no puedo hacer una única. Entonces hago la circulación del tramo 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Cuánto va la circulación del tramo 1? BDL. Fíjense que B siempre es tangente al círculo. Por lo tanto, en el tramo 1, como este es el radio y este es B, ¿cómo va a ser en todo el tema? Aunque B va variando, del radio 1 al radio 2, B varía porque B es función radial, pero siempre es normal B a quién? Al camino de circulación 1. Por lo tanto, ¿este integral cuánto vale? Vale 0. ¿Sí? Repito entonces, el camino, que es radial, es normal siempre al campo. Entonces, el producto escalar me da siempre 0. Lo mismo puedo decir para el camino 3, o sea, cuando vuelvo. Esto también es 0. ¿Sí? Por la misma circunstancia. ¿Qué pasa en los caminos 2 y 4? Bueno, ahí no es 0, obviamente. Resolvemos la integral para 2, el camino 2. ¿A qué es igual? Bueno, B y DL en este caso son parecidos al que vimos. B y DL siempre son paralelos, por lo tanto el ángulo es, en este caso, en la misma dirección. Fíjense, voy hacia allá y el campo es hacia allá. Entonces el producto escalar es 1, porque el coseno es de 0 grado. Entonces simplemente el campo, que es mu 0 por i dividido 2pi R2, porque estoy a la altura del radio 2, ven ustedes, ¿no? R2, por el camino. ¿Y el camino qué es igual? No esto es la circunferencia como era antes, sino es un trozo de circunferencia, un arco de circunferencia, que va a ser simplemente el radio por el ángulo, ¿no? Como ya sabemos. ¿Sí? El arco este entonces es el radio por el ángulo descrito. R2 por θ. Y ahora, en el tramo 4, cuando vuelvo, ¿qué ocurre ahí? Fíjense que el camino es hacia allá, porque estoy volviendo, regresando al punto de partida, y el campo es en el sentido, tiene sentidos contrarios, ¿no? Mientras que el camino de vuelta es para acá, el campo es para allá. Por lo tanto, ahora el ángulo vale 180, el coseno vale menos 1, ahí puse el signo menos por eso. ¿Sí? Y es también el campo, un 0 por i sobre 2pi, R1 ahora, porque estoy en el camino 4, a la altura, a una distancia R1 del alambre, por el arco descripto. ¿Cuál es el arco descripto? El arco 4 descripto es R1 multiplicado por el mismo ángulo θ. Bien, si ustedes hacen esta cuenta, ¿qué va a dar? Fíjense que R2 se simplifica, y R1 acá también, ¿y qué me queda? Esto vale 0. ¿Ok? En este caso, entonces, la circulación vale 0. Yo podría tomar otros caminos, de cualquier otra forma, y podría siempre, entonces, como ya hemos visto muchas veces, tanto en campo gravitatorio como en campo eléctrico, dividir un camino más complicado. ¿En qué trozos? Trozos siempre, digamos, tangentes al radio y trozos radiales. Siempre cualquier caminito, por más complicado que sea, lo puedo dividir en un trozo radial y un trozo radial y un trozo tangencial. Entonces, podría demostrar en forma genérica que esto siempre va a ser 0, siempre y cuando, que fíjense qué es lo que ocurre acá. Porque antes me daba la circulación esto y ahora me da 0. Porque este camino no encierra ninguna corriente. Justamente ahí está el punto, entonces, ¿no?
Este camino daba circulación porque encierra la corriente y este camino no encierra ninguna corriente. O si ustedes quieren, el área determinada por el camino, que sería el área de esta superficie media extraña que dibujé acá, ¿sí? No concatena ninguna corriente, no hay ninguna corriente que lo atraviesa. Entonces ya estamos sacando más conclusiones sobre esta ley. ¿Eh? Y vemos entonces que efectivamente sí, esta circulación va a ser distinta de cero siempre y cuando entonces el área que delimita la curva esta concatena o corta una corriente, o si ustedes quieren, el camino encierra una corriente, y cuando no encierra o no concatena ninguna corriente del área correspondiente, no hay circulación. ¿Mm? Eso es entonces todos los casos que estamos viendo para tratar de entender esta ley, que a mi criterio es la más complicada de las cuatro, ¿sí? Para poder entenderla correctamente. Vamos a ver un último caso y luego decimos que es una ley general esta que acabamos de